Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video voy a explicar qué es el DUA, en qué se basa, los principios, las ventajas que podemos obtener a nivel educativo y las redes neuronales en que este mismo fue realizado, ¿sí? ¿Qué significa DUA? Significa diseño universal para el aprendizaje. ¿Cuáles son los objetivos del DUA? Los objetivos principales son facilitar el acceso al aprendizaje considerando la diversidad, el acceso al aprendizaje considerando la diversidad. ¿A qué se refiere? Se refiere a la diversidad en cuanto a la persona y también contándolo como un sujeto integral, ¿sí? Y también a la adquisición de competencias. Recuerden que en el canal está la definición de competencias y ejemplos, ¿sí? ¿Cómo fue basado o sobre qué se basa? Está basado en los siguientes aspectos: la diversidad en el aprendizaje, o sea, las diferentes formas de aprender y las diferentes capacidades que tiene cada persona y cómo convertirlas en habilidades o desarrollarlas. También está basado en los avances neurocientíficos, ¿sí? También en las nuevas metodologías y formas de enseñanza, ¿sí? Está basado en la educación inclusiva desde la diversidad. ¿A qué se refiere esto? Se refiere no al formato de incluir, ¿sí? Es decir, bueno, vamos a aprender, voy a incluir a todos mis alumnos, voy a enseñar a todos de la misma manera, con la misma metodología y los mismos materiales. Esto no es inclusión, todo lo contrario. Incluir es la adaptación a las diferentes formas de aprender o de apropiarse de los conocimientos de mis alumnos. Bien, y a las oportunidades de las TIC, o sea, incluye las tecnologías de la información y la comunicación en esto que es el proceso de aprendizaje. Bien, próximo tema que voy a dar son los principios, ¿sí?, básicos en que fue creado. Si me dan un segundito. Recuerden suscribirse para recibir más material, activar la campanita para que les avise cada vez que subo un video y comenten si poseen alguna duda. Los principios en que se basa el DUA, primero quería decirles como opinión personal que es realmente un diseño de aprendizaje muy positivo, ya que está basado en grandes estudiosos o grandes genios de las metodologías de la educación, como es Ausubben en todo lo que trata el aprendizaje significativo, toma todo lo que es la construcción del aprendizaje en la interacción según Piaget y toma lo social de Vygotsky. Realmente es un diseño muy positivo. Bien, el primer principio:
Proporcionar múltiples formas de representación, ¿sí? Múltiples formas de representación. ¿A qué nos referimos con representación? Primero, conectarlo con la red de reconocimiento. ¿Sí? Esto es una red neuronal que poseen los seres humanos. Este tema lo dejo ahí, enseguida lo retomo. ¿A qué se refiere esto? Se refiere al contacto que tiene el niño con el tema, ¿sí? Comprenden con los 5 sentidos, ¿sí? Por ejemplo, videos, láminas, material concreto. ¿Y a qué se refiere todo esto? A el qué. ¿Qué conocimiento voy a dar? ¿Sí? Y de esa manera es el contacto que va a tener el niño, la representación. El segundo principio es proporcionar múltiples formas de expresión. Múltiples formas de expresión. O sea, formas para que el alumno exprese lo que aprendió. A esta red neuronal se la llama estratégica. Tema que enseguida voy a llevar a colación. En este momento nos hacemos la pregunta de cómo aprenden y cómo demuestran aquello que aprendieron. A nivel educativo, ¿cómo nosotros vamos a desarrollar esto? ¿Sí? Elementos para que el niño pueda desarrollar lo que aprendió mediante trabajos prácticos, maquetas, en forma oral. Por ejemplo, tenemos alumnos que son tímidos a la hora de expresar en forma oral un conocimiento. Bueno, ver la forma de que él exprese lo que aprendió, ¿sí? En forma individual o en forma grupal, mediante el trabajo colaborativo, ¿sí? Y acá la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo? ¿Cómo aprendió? Bien, sigamos. El último principio, una cosa les quería decir. Si ustedes prestan atención, dice proporcionar múltiples. O sea, tomar en cuenta la diversidad que tenemos de alumnos para adaptar tanto los conocimientos o contenidos, ¿sí?, para la transposición didáctica según las capacidades que tenga el alumno. Las capacidades me refiero no solo a lo cognitivo, sino también a lo físico. Bien, basado en eso se desarrolla este diseño universal para el aprendizaje. No solo en la diversidad de capacidades cognitivas, sino también en las físicas. Bien, luego dice proporcionar múltiples formas de implicación. ¿A qué se refiere implicación? A la participación del alumno, ¿sí? Recuerden que como está basado en teorías constructivistas del aprendizaje, siempre tomamos al alumno como un individuo o sujeto del aprendizaje activo, participativo. A esto le denomina red afectiva. Hemos hablado varias veces de que el aprendizaje se realiza en forma más significativa si creamos un lazo de confianza, ¿sí?, y un contexto o un ambiente confortable para que el niño aprenda.
¿A qué se refiere esto? Se refiere al por qué aprende. Al por qué, ¿sí? Y en esto tiene que ver el docente principalmente. Motivar al alumno, producir interés en los contenidos según lo que al alumno lo motive, ¿sí? Que ese contenido tenga sentido para él, o sea, lo vea en su vida diaria o lo pueda aplicar. También la autonomía. ¿Por qué aprender? ¿Para qué? Y finalmente las oportunidades que da el docente para poder adquirir esos conocimientos. Y la pregunta es, ¿por qué aprender? Basado en estos principios, el diseño universal del aprendizaje crea como una relación entre todas estas redes neuronales para que el niño aprenda, ¿sí? Basado en lo que es la planificación o secuencia que realiza un docente, nos referimos a lo siguiente. Primero, el trabajo, ¿sí?, de cómo captamos al niño desde el conocimiento, mediante videos o mediante algún material que le llame la atención. Recuerden que el material concreto es algo que los niños pueden manipular, interaccionan con el medio. Es muy importante para la construcción del aprendizaje, ¿sí? Por ejemplo, si voy a enseñar dentro del sistema Simela, el metro, el centímetro, etc., es muy importante que los niños puedan medir diferentes objetos para tener una relación de por qué el centímetro es menor que el metro, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de proporcionar múltiples formas de expresión, es cuando nosotros decimos, ya sea en la práctica, cómo aplicamos este conocimiento mediante una maqueta o en forma oral. Recuerden que nos aplicamos a un tipo de evaluación formativa, o sea que lo más importante para el docente es la construcción que hace el niño en el proceso, ¿sí? Y finalmente en el resultado. Y las formas de participación es mediante el debate, mediante, por ejemplo, la exposición de un tema, no solamente una evaluación escrita, ¿sí? Una evaluación sumativa. Bien, próximo tema, ventajas de este diseño curricular y finalmente las redes neuronales en las que se basa. Recuerden que muchos de los contenidos que expreso se encuentran en el canal y cualquier duda, por favor, comenten. Bien, las ventajas de este diseño son las siguientes. Perdón. Ventajas. Mejorar la interacción o mejor interacción. No solo con el material, ¿cierto? Sino también social. Crear ambientes de diálogo, de reflexión, de debate, de crítica constructiva, las diferentes planificaciones. O sea, hacer conocimientos que sean transversales en diferentes áreas. Poder trabajar, por ejemplo, si estoy trabajando ángulos, quizá trabajar con la profesora de plástica, en el área de plástica, donde los niños puedan hacer algún tipo de dibujo con ángulos, por ejemplo. Mejora los objetivos. Porque también si doy un concepto lo puedo relacionar con otro concepto, entonces en mi planificación puedo dar dos contenidos en una sola clase, o mejor dicho, en una sola planificación, siempre y cuando tengan una relación, ¿verdad?
y toma todas las metodologías, como les decía, metodologías constructivistas. Aprendizaje significativo, interacción con el medio, interacción con lo social o los pares y el docente, tomando como principal el aprendizaje significativo. Recuerden que es la relación de los conocimientos previos con los nuevos conocimientos de David Ausubel. Bien. Me quedaría las redes neuronales, que vamos a borrar, si me dan un segundito, porque son importantes. Las redes neuronales son 3. Y son las siguientes. La primera es la red de reconocimiento. ¿Y a qué se refiere esta red de reconocimiento? Se refiere a percibir la información y asignarle significado. Mucho tiene que ver con los 5 sentidos, que es la forma que tenemos de percibir el mundo exterior, ¿sí? Percibir la información y asignarle significado. Les pongo entre paréntesis los 5 sentidos. O sea, cuando voy a explicar un tema, si el alumno puede aplicar algún sentido para tomar contacto con ese medio, es mucho más constructivo a nivel cognitivo, ¿sí? Bien. Y la próxima característica de esta red es el aprendizaje a través de los diferentes canales sensoriales, que era lo que les decía recién, el aprendizaje a través de los diferentes canales sensoriales. Bien, la próxima red es la red estratégica. Acá la pregunta era ¿qué? ¿Qué aprender? Acá la pregunta es ¿cómo aprenderlo y cómo expresar lo que aprendí? ¿Sí? Y acá se refiere a planificar y ejecutar diferentes actividades. Recuerden que un conocimiento realmente el niño lo apropió o lo interiorizó cuando logra aplicarlo en diferentes situaciones, según Guy Brusson, uno de los grandes pedagogos también de didáctica de la matemática. Otra de las redes es la red afectiva. Recuerden que el ser humano es emocional y está relacionada al por qué. ¿Por qué aprender diferentes temas o diferente contenido? Está relacionada a la motivación. ¿Cómo motivar a los alumnos para aprender diferentes contenidos? A los estados de ánimo. Quizás evaluamos a un alumno que en ese momento no se encuentra anímicamente bien, por lo tanto el resultado se modifica. Por eso es tan importante evaluar en los alumnos en el proceso. Cuando los escuchamos hablar también sabemos si el niño se apropió de un tema, un conocimiento o no. Y tomar siempre en cuenta las experiencias o conocimientos previos de los alumnos, ¿sí? Bien,
Espero que les haya quedado claro el tema. Cualquier consulta, por favor, comenten. Suscríbanse para recibir más material. Regálenme un me gusta y gracias.